Desde nuevas formas de compartir en Microsoft 365, Bing evoluciona con nuevos temas, Twitter se actualiza para Windows 10, filtra accidentalmente un aspecto minimalista de OneOutlook combinado con Zoom Valley. Y esto es de último minuto porque Microsoft convoca una fecha para contarnos todo sobre la máxima actualización de Windows 10. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente de información irrefutable de noticias, todo lo referente a Microsoft, los diferentes productos, ya lo sabes, siempre le doy continuidad a toda esta clase de avances, así es que es muy importante que estés suscrito a este canal y también, ¿por qué no?, al canal secundario, donde también ahí revelo cierta información, aportes informáticos, así es que es muy importante tu suscripción. Y vamos a darle directamente ya al grano, noticias totalmente muy rápidas. Voy a iniciar directamente con que, por ejemplo, el dictado de Microsoft ahora admite el uso del español junto a otros 11 nuevos idiomas. Microsoft ha anunciado que ha ampliado el número de idiomas admitidos por la función de dictado en Office. Microsoft Dictado es una herramienta que permite a los usuarios escribir con la voz en las aplicaciones que forman parte del paquete de Office. Ya se puede utilizar, son cientos de idiomas, 12 nuevos idiomas para ser exacto. Ya se puede usar lo que es el dictado. Y es que ahora se ha expandido el uso del dictado, como he dicho, a 12 nuevos idiomas. Dictado permite utilizar la conversación de voz a texto para crear contenidos en Office. Así es que ya lo puedes habilitar. No voy a estar ahí marcando los pasos para habilitarlo, pero te voy a estar dejando directamente, si quieres hacerlo, abajo en descripción. Y después de esto vamos a pasar con que llegan las nuevas formas de poder compartir en Microsoft 365. A la par que ya se ha anunciado esto del dictado, Microsoft también anunció una serie de mejoras en cuanto a poder compartir ahí en Microsoft 365. Cabe destacar que hay maneras de conceder permisos a los usuarios gracias al intuitivo menú que permite elegir entre permitir la edición y la visualización de archivos. Ahora será más fácil poder pues ahí llevar a cabo esto de poder compartir archivos, así es que estará viendo ahí lo que es alguna de las capturas. Sin duda el cuadro o diálogo de compartir también agregará pues este nuevo enlistado de compartir con en la parte inferior para proporcionar una vista general del número de usuarios con los que se comparte lo que es ese documento. Si es que mejoras y mejoras para Microsoft 365. Y luego después, pues déjame decirte que Bing ahora permite configurar un tema en nuestras búsquedas, y ya bien hemos sabido, de hecho, en videos pasados acerca de todo esto que le están implementando a Edge, Chromium, Microsoft Edge, pero también a lo que es Bing. Ya sabes que hay un poco de spam ahí en la parte de que Microsoft te quiere, pues ante todo, empujar a Bing como un buscador predeterminado. Pues déjame decirte que ahora se ha dado a conocer que ya se tienen nuevos temas en Bing. Prácticamente son 7 coloridas alternativas, ya puedes utilizarlo. Esto quizás puede ampliar un poco más el uso de las personas que están escapando de la comunidad de Google. Así es que mira, ya están directamente pues ahí implementando más mejoras a este buscador de Microsoft. Así es que ahí lo tendríamos, y prácticamente estaría ya llegando pues la nueva actualización de Twitter en Windows 10 y también la versión web con mejoras en Space, en los fleets y entre otros más. Sí, parece que Twitter está viendo que sus capacidades como red social crecen gracias a las nuevas funciones con Space y Fleets que están ya llegando por fin a Windows 10 y a la web. Recordemos que la aplicación de Twitter en Windows 10 es una aplicación web progresiva PWA que la podemos encontrar ahí en el Microsoft Store. Y bueno, si bien es cierto que los flicks ya están disponibles en la versión para dispositivos móviles, pues mira, déjame decirte que también la función de Space, que todavía está en las primeras etapas de comparación con sus aplicaciones, pero en versiones de iOS y en Android ya es funcional, pero los usuarios deben acceder por el momento a través de enlaces en menciones o mensajes directos. Así es que prácticamente estaré llegando de forma gradual a lo que es Windows 10. Novedades en cuanto a Twitter para la versión de Windows 10, búsquedas de mensajes directos, los flicks, los space, nuevos temas, la verificación ahora será más rápida. Sin duda también hay actualizaciones en cuanto a la accesibilidad, mensajes directos. Por otra parte también se ha lanzado Microsoft Edge DET, la versión 92.902.2. Llegó esta nueva versión semanal, ya lo sabes que es básicamente para los insiders. Y bueno,
prácticamente habríamos que destacar que se ha añadido una marca de características para el lector inmersivo, mejoras en el menú, se ha terminado de implementar el nuevo menú de extensiones, ha habilitada la forma predeterminada de capacidad de anclar los menús de favoritos a historial y básicamente también agregadas directivas de administración para controlar si la configuración de ciertos sitios es totalmente segura. Así es que, bueno, estaría prácticamente en esa parte. Mejoras también en el rendimiento, mejoras también en el comportamiento de lo que es el propio navegador y errores que ya están conocidos en esa compilación. Así algo sin duda pues ahí que se ha filtrado. Microsoft filtró accidentalmente una imagen de OneOutlook. Es un aspecto prácticamente minimalista con esquinas redondeadas que hace alusión a lo que va a llegar en Sun Valley, y es que desde principios de año sabemos que Microsoft está trabajando en una web app de Outlook que prácticamente es unificada. Su nombre se va a llamar OneOutlook y ya se dejó ver una versión preliminar. Ahora, bueno, justamente hay una imagen filtrada por parte de los de Windows Later. La imagen prácticamente ahí vemos la última versión de Office Insider Preview y ha sido recogida por Windows Later, pero recompartida o obtenida la fuente de WinUser y se extiende con esta publicación en un artículo en cuestión sobre donde se habla prácticamente de OneOutlook, que estaría prácticamente llegando muy pero muy pronto. Aparte también se ven los que son las esquinas redondeadas, la alusión al aspecto más minimalista, la interfaz renovada, con lo que se espera que en esta parte pues esté llegando con Windows 10 Sun Valley. Con ello podemos ver, como he dicho, las esquinas de las ventanas que son redondas y es una de las características que se esperan en la próxima gran actualización del sistema operativo de Microsoft. En la build 2021 fue el máximo responsable de la compañía, Satya Nadella, el que prometió una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década, y estamos viendo cómo está revolucionando todo esto. Prácticamente estaríamos viendo algunas de las imágenes que ha revelado Windows Later en las notas de versión prácticamente de este modo beta de Outlook, y prácticamente estaríamos ahí observando cómo es que se está acoplando todo esto. Sin duda mucho el hype para esta actualización y esperemos que obviamente no nos decepciones cuando ya esté finalizado el próximo. Pues la próxima versión de Outlook de Microsoft ofrecerá una apariencia unificada en todas las plataformas, independientemente de que se esté ejecutando Windows 10 con Sun Valley o en macOS con la última versión o en la versión web. Prácticamente estará totalmente unificado. Se cree que Microsoft también está trabajando en nuevas funciones y mejoras para otras aplicaciones de la bandeja de entrada. Así es que hay que sacar que también se espera que se esté mejorando lo que es el explorador. Y bueno, sin duda es pues ahí una gran implementación, y como he dicho es una filtración de esta secuencia de imágenes que son un aspecto muy minimalista. Y ya para rematar este video prácticamente de último minuto, la primicia ahí de que sí, Microsoft nos está convocando el 24 de junio para contarnos todo acerca de la próxima gran actualización de Windows 10. Esta noticia prácticamente es un bombazo y hay que sacarlo, que Microsoft acaba de anunciar recientemente un evento el 24 de junio de 2021 en el que tal cual nos piden que nos unamos para que veamos todos juntos cómo va a ser la próxima actualización, el próximo cambio del sistema operativo. Sabíamos obviamente que algo así iba a pasar porque en la Microsoft Build 2021 Satya Nadella afirmó que pronto darían más detalles sobre una próxima fecha, hablando acerca de una de las actualizaciones más importantes de la última década para Windows, y Panos Panay ha confirmado todo esto en un post vía Twitter, tal cual estarás viendo ahí todos los mayores filtradores de información están ahí reposteando todo esto en la cuenta de Windows Later, en la cuenta tal cual de grandes filtradores como lo que es Walking Cat, ahí sin duda NTD, todos están ahí filtrando y reposteando, esto acerca del evento del 24 de junio donde se va a hablar todo acerca de Windows 10 Sun Valley. Claro que sí, por el momento la compañía no ha hecho mención a un posible nombre de la próxima versión, de lo que creemos que obviamente pasará y que se llamará Windows 10 Sun Valley. Y bueno, ahí se va a destacar todo acerca del seguimiento de esta actualización. Hay que destacar que ni Panos Panay, ni Nadella, ni la web han mencionado que Windows simplemente se llamará Windows o ya cambiará tal cual a otro cifrado. Eso no se sabe, todo esto se va a saber hasta el 24 de junio. Obviamente ya lo sabes que espero estar ahí presente
para traerte toda la información preliminar y si es posible realizar un directo, claro que sí, para poder ahí compartirte toda esta información, ¿por qué no? Así es que ya lo sabes, esta es una información prácticamente que ha salido como pan caliente el día de hoy, hace justamente unas horas, se ha llevado a cabo todo esto vía Twitter, acerca de varios reposteos. Otra posibilidad increíble es que Microsoft no solamente hable del futuro de Windows y de la forma actual como va a cambiar el sistema, sino también acerca de los detalles de Cloud PC, el Windows 10 en la nube, por el cual podríamos usar el sistema en cualquier parte sin depender de una máquina propia. Así es que sin duda en las compilaciones de Vista Premier ya hemos detectado pues un nuevo diseño flotante para el menú de inicio, la barra de tareas, el centro de actividades y otros componentes principales. Del mismo modo también se ha detectado en una línea, una aplicación de Outlook para Windows 10 que ya se ha filtrado lo que es, como lo he mencionado en la noticia anterior, todo un cambio redimensionado ahí para esta función de Outlook One. Así es que sin duda se vienen grandes cambios para el sistema y esperemos que así sea. Así es que de momento ya lo tenemos ahí tal cual. Sin duda tenemos una cita ahí programado el 24 de junio 11 AM hora del este, es el evento de Microsoft, ya lo han destacado. Ya te lo sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. Los informes sugieren que van a hablar prácticamente de todo. Los informes sugieren que van a hablar prácticamente de todo. Contarán acerca del nuevo menú de inicio, las esquinas redondeadas, las animaciones, los gestos y todo lo que se viene. Así es que ya sabes, recuerda, es muy importante estar suscrito a este canal, comparte este video y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Ahora sí me despido, nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera.